Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Lo que le hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos, serás un huerto regado. Es la síntesis, que mi hermano es sacramento de Dios. No olvidemos las palabras del Génesis. Los creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza los creó. Dios se miró a sí mismo cuando nos hizo a ti y a mí, y a todo ser humano que camina sobre la faz de la tierra. A Dios no lo vemos, esto son palabras de San Juan en la primera carta. Al hermano sí le vemos. Haz a tu hermano lo que quieras hacer a Dios. Lo que le dices a Dios, lo que le dices a Dios en la oración, hazlo a tus hermanos en limosna y en caridad. En San Lucas 5:27, que nos dice: en aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban en la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros, y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Mirad, quizá nunca lo habéis pensado. Quizá no lo hemos pensado ninguno suficientemente. Pero vamos a ver, ¿qué es la misa? ¿Qué es ir a la Eucaristía? ¿Qué es la misa? ¿Qué es la Eucaristía? Es un banquete de Jesús con publicanos y pecadores, que además lo dicen, no sé con qué grado de convicción, todos los días al empezar la Santa Misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. No solo que he pecado mucho. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. O sea, que lo he hecho todo. Y si no es verdad que has pecado mucho, y si no es verdad que has pecado de pensamiento, de palabra, o de obra, o de omisión, no lo digas. Pero no digamos palabras por decirlas. Si no son verdad, si no nos las creemos. La alegría del pecador es que se da cuenta que está invitado a una cena de pecadores. Pero una cena de pecadores, que es la Eucaristía, que preside Jesús. Y se sienta con nosotros conociendo perfectamente mi historial. Si alguien conoce mi currículum vitae, es Jesús, que me ha invitado a sentarme a la mesa. Estamos invitados al banquete de la Eucaristía, que es sacramento del banquete del reino, de la vida eterna. Pero fijaros cómo cambia la vida de un hombre. Jesús pasa por la puerta de su vida, por la puerta de su corazón, y le dice una sola palabra. Según Lucas, no según San Mateo, según el Evangelio de San Lucas, Jesús le dice una sola palabra. Le dice: sígueme. Y una sola palabra de la boca de Jesús cambió la vida de este hombre. Nosotros podemos hablarle 4 horas a una persona y no convertimos a nadie. Jesús, con una sola palabra, le ha dado la vuelta a la vida de este hombre. Es tan bonito porque recuerda el encuentro de Simón y Andrés o de Juan y Santiago. Dice, él dejándolo todo. ¿Por qué es tan importante en el seguimiento de Jesús el dejándolo todo? ¿Cómo voy a ser seguidor de Jesús si yo no he dejado nada? Hay mucha gente que te habla de retiros, de encuentros, de que ha tenido una conversión, de que ha ido al retiro de este fin de semana, que le ha cambiado la vida, que no sé cuántos. Solamente a esa persona
hazle una pregunta. ¿Tú qué has dejado? ¿Yo qué he dejado? Porque sin dejarlo todo, no hay encuentro con Cristo, no hay seguimiento del Maestro. Que desde el momento en que Cristo entra en mi vida, lo mío ya no es mío. Que yo soy simplemente un administrador de cosas que no me pertenecen. Pero es que no me pertenezca mi dinero o mis bienes materiales, que no me pertenecen. Es que no me pertenece ni mi tiempo, ni salud, ni mi vida. No me pertenece nada porque yo ya no me pertenezco a mí mismo. Dice San Pablo, porque los que vivimos, no vivimos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Es que desde que estoy bautizado, yo ya no me pertenezco. Yo soy posesión de Jesucristo y puede hacer conmigo lo que quiera. La Madre Teresa decía, Jesús me puede cortar a pedacitos y cada pedacito le pertenece a Él. Cada pedacito de mí lleva su nombre. Pues creo que en esta Cuaresma, escuchando estas palabras y el radicalismo con el que Jesús interviene y llama a la gente, tiene que provocar escándalo. ¿Quiénes son los que critican y murmuran contra Jesús? Pues los escribas y los fariseos. Dice, pero ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pues ¿con quién voy a comer? Si publicano y pecador eres tú, que eres un fariseo, y eres más pecador que todos los pecadores. Por eso, qué peligroso es ir por la vida pensando que somos buenos, pensando que somos fariseos o escribas, y que nos dedicamos al puntilloso cumplimiento de la ley. Pero si a mí no me ha salvado cumplir la ley, me ha salvado la gracia de Jesucristo, me ha salvado la sangre redentora de nuestro Redentor divino, la sangre de Cristo, el precio de mi rescate, el precio de su victoria. Pero Jesús no deja que respondan los discípulos a los fariseos, responde Él. Pero si yo he venido, porque soy médico de almas, yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, mi vocación son los pecadores. ¿Yo para qué me hice sacerdote? Para los pecadores. Tú que eres seglar, ¿por qué evangelizas? Para que se conviertan los pecadores, para que se acerquen a la Iglesia. La tarea, el campo de trabajo de la Iglesia es el pecador. Si el campo de trabajo del médico es el enfermo, si el campo de trabajo de un arquitecto es un edificio, el campo de trabajo de la Iglesia, de un evangelizador, de un bautizado, de un sacerdote, de una religiosa, son los pecadores. No perdamos tiempo con los justos. Me escribía recientemente un obispo misionero desde Etiopía y me decía una cosa preciosa. Él está trabajando ahora en la misión que fundé yo en Gode, en Etiopía, en la región somalí. Y me decía, hablándome de la iglesia en Gode, me decía, cada vez me interesa más la iglesia fuera de la iglesia. Es decir, los que no tienen edificios. Hay curas que todo su trabajo es dentro de una iglesia, dentro del templo. Que eso es como echar la caña de pescar dentro de una pecera. Y nos quedamos encantados porque la iglesia estaba llena. Yo estaba celebrando misa en la comunidad de Bafka, una de mis muchísimas capillas. Y estaba pensando, pero si la mayor parte de la gente que nos rodea vive en pecado mortal, ¿cómo podemos los sacerdotes estar tan a gusto trabajando con la gente que entra en el templo? Pero vamos a ver, que estaba llena tu iglesia. Bueno, ¿llena de qué? De 1.000 personas. Pero si tu parroquia tiene 5.000 o 10.000 o 20.000 habitantes, pues el resto vivirá en pecado, por lo menos objetivamente, porque de entrada no va a misa. Es un pecado grave no ir a misa los domingos. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres entre los 16 y 50 años usan anticonceptivos? Están todos objetivamente en pecado mortal.
salvo una causa médica que vete tú a saber. Solo por un pecado, solo por uno, que es la anticoncepción. ¿Y quién está evangelizando a toda esa gente? Pero si los sacerdotes no hablan de los anticonceptivos en las homilías de los domingos, ni de diario, ni en la fiesta de la Santísima Trinidad, es que nunca de nunca. Y es por poner un ejemplo. Anda que no hay muchísimos otros pecados. No es ninguna exageración de decir que la mayor parte de la gente vive en pecado mortal. Objetivo ya de la subjetividad que juzgue Dios. A lo mejor no tiene culpa ninguna porque no sabe nada. Ya de internis nec ecclesiae, de lo de dentro no puede juzgar ni la Iglesia. Es una cuestión de la conciencia, es solo entre Dios y el alma. Pero objetivamente, una persona que está haciendo esto está objetivamente, no subjetivamente, en pecado mortal. El campo de trabajo de la Iglesia es el pecador. La Eucaristía, banquete de pecadores. No te sientes a la Eucaristía si no te has reconocido pecador. Un pecador rescatado, un pecador encontrado, un pecador que cae y Jesús te perdona y te perdona y te perdona. No te olvides, estás sentado a la mesa de la Eucaristía porque eres un pecador a quien Cristo ha rescatado.